Salomón en Eclesiastés 7, versículo 12, porque escudo es la ciencia y escudo el dinero, mas la sabiduría excede en que da su vida a sus poseedores. Quisiera hacerle una pregunta a usted el día de hoy, querido hermano, querido oyente. ¿Cuál es su escudo? ¿En qué se refugia y se siente usted seguro? Muchos se refugian en lo que dice la ciencia, especialmente hoy en día. Muchos están prestando oído a lo que los científicos, lo que la ciencia tiene que decir. Pero necesitamos entender que mucho de lo que se llama ciencia hoy en día es una falsa ciencia, porque contradice, ataca y se pone por encima de la palabra de Dios. Hasta se burla de la palabra de Dios, se burla de la fe del cristiano. Pablo le dijo a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Eso es lo que está pasando aquí en esta nación, especialmente mucho. Esta nación no es una nación cristiana más, se ha desviado de la fe. Y ha levantado el humanismo y ha usado la supuesta ciencia para contradecir y olvidar lo que dice la palabra de Dios. La verdadera ciencia, es importante saber, hermanos, que la verdadera ciencia, no la falsa ciencia, sino la verdadera ciencia proviene de la palabra de Dios y lejos de contradecirla, la confirma. Dice la Biblia en Proverbios 8, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Vuelvo a repetir, la verdadera ciencia proviene de la palabra de Dios. De contradecirla, la confirma. Leí un artículo, se los voy a leer, escuche bien lo que dice. Es maravilloso ver que Dios es perfecto en todo lo que hace y que la misma ciencia muestra que Él es real, que vive por siempre y que es el creador de todo lo que existe. Hay muchos científicos que le han reconocido y testifican así. Pero en otros casos es lo contrario. Hay quienes con su conocimiento niegan su existencia y su poder. A propósito, la raíz de la palabra ciencia lo que quiere decir es conocimiento. Sin embargo, dice, nosotros sabemos que está vivo, o sea que Dios está vivo, Cristo está vivo y que reina por los siglos. Por tanto, démosle gracias porque a través de la ciencia Él es reconocido y no hay nadie que le supere, porque Él da el conocimiento a quien quiere y cada uno dará cuenta de eso ante Él. Yo creo que la razón que muchos que usan la ciencia, la supuesta ciencia, la falsa ciencia, para negar la existencia de Dios y para contradecir lo que dicen las Escrituras, simplemente es una excusa, algo que usan para refugiarse en ello con tal de no reconocer a Dios en sus vidas y no vivir de acuerdo a su palabra. Sin embargo, algún día le van a dar cuentas a Dios. Todos daremos cuentas a Dios. José Ortega y Gasset, el famoso español, dijo: la ciencia es solo un ideal. La de hoy corrige la de ayer y la de mañana la de hoy. En la ciencia humana está cambiando todo el tiempo porque sigue descubriendo cosas que no sabía antes y por eso dice: la de hoy corrige la de ayer y la de mañana la de hoy. ¿Y cuánta razón tenía? También dijo otro famoso: la ciencia nos ha prometido la verdad, pero es una verdad limitada, parcial, y nunca nos ha prometido ni la paz ni la felicidad. ¿Será cierto que la ciencia contradice la Biblia? Absolutamente no.
En ningún punto la verdadera ciencia contradice a la Biblia, que es inspirada por Dios. Procura encontrar una sola contradicción en la Biblia con la verdadera ciencia. No existe. No pierdas el tiempo, porque no hay tal cosa. La ciencia es el esfuerzo humano para encontrar la verdad, mayormente en el aspecto material de la existencia humana. La ciencia solamente trabaja con base en evidencias físicas visibles y demostrables en una fórmula matemática. Pero la ciencia tiene sus limitaciones, y cuanto más el científico. Cada científico tiene su pequeño mundo de conocimientos. Quizás él conoce la verdad de ciertas cosas, pero no conoce toda la verdad de muchas cosas. Y eso es lo que debemos recordar. Lamentablemente hay muchos que en el nombre de la ciencia han inventado una nueva religión, el cientismo. De repente se creen sacerdotes de la ciencia, sacerdotes de toda rama del conocimiento. Porque un individuo haya descubierto la bomba atómica no quiere decir que sepa lo que es tener un hogar feliz, ni cómo solucionar el problema de las relaciones entre los seres humanos, ni cómo aconsejar a una persona que sufre. El científico no es teólogo, ni el filósofo poeta, ni el poeta consejero de problemas matrimoniales. Qué cierto es. Cuando el ser humano se arroga a sí mismo, continúa diciendo el artículo, cuando el ser humano se arroga a sí mismo derechos que no tiene ni que jamás puede demostrar, allí entonces aparecen las aparentes contradicciones entre la ciencia y la Biblia. Vuelvo a repetir eso, está interesante. Cuando el ser humano se arroga a sí mismo derechos que no tiene ni que jamás puede demostrar, ahí entonces aparecen las aparentes contradicciones entre la ciencia y la Biblia. Dijo Leopoldo Marechal, la verdad es que ningún descubrimiento de la ciencia ha contradicho ninguna verdad revelada. Tremenda afirmación y pura verdad. Con razón el salmista David dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Para el cristiano, la creación, terreno en el cual trabaja la ciencia, simplemente revela la existencia de Dios y la obra de sus manos. Ten confianza, la ciencia siempre justifica lo que la Biblia enseña, y todo lo que la Biblia enseña está en perfecta armonía con la verdadera ciencia. Oh, hermanos, esta pandemia es algo que se ha exagerado desproporcionadamente. Yo creo que hay una agenda siniestra y política detrás de todas las restricciones y el pánico, el temor que se le ha metido a la gente de que va a contraer algo letal, algo mortal. He visto tantas entrevistas esta última semana de científicos y médicos bien preparados y tienen buena documentación de que este virus no es lo que nos están diciendo que es, y que así como nos prepararíamos para el flu y para la gripa, es como debemos prepararnos para esto y cuidarnos. Pero no justifica el poder cerrar toda la economía y privar reuniones en la iglesia y tantas otras cosas que están haciendo. Hermanos, está hirviendo ahorita una revuelta, una tipo revolución entre mucha gente que está sufriendo económicamente porque sus negocios, su manera de mantener su hogar y a otros se está destruyendo. Y como le digo, hay una agenda política detrás de todo eso. No crea todo lo que le dicen los noticieros y todo lo que están diciendo los supuestos científicos, dando mucha de esta información. ¿Es usted alguien que su escudo es la ciencia? ¿Se apoya, se refugia en la ciencia? ¿O es usted alguien que se refugia y se apoya en el dinero? Escudo es la ciencia y escudo es el dinero, dice el sabio Salomón. Algunos se refugian y se apoyan en el dinero. Pero ¿qué dice la Biblia? Proverbios 10:15 dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Así es hasta el día de hoy. La mayoría de los que tienen dinero se sienten confiados y seguros, tanto así que piensan que no necesitan a Dios.
Proverbios 18:11 dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. En cambio, los que no tienen mucho dinero se desaniman porque piensan, ¿qué voy a hacer sin dinero? ¿Cómo le voy a hacer? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la Biblia en Proverbios 11:4, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. ¿Sabe qué es el día de la ira? El día del juicio. Para nada va a servir el dinero. Mas la justicia librará de muerte. Esa palabra muerte es lo mismo que condenación. Vuelvo a leerlo. No aprovecharán las riquezas, el dinero en el día del juicio. Mas la justicia librará de la condenación. Hermanos, lo más importante en esta vida es la salvación de su alma. La salvación en Cristo Jesús. En realidad, los cristianos somos ricos, dice la Biblia. No importa nuestra condición económica porque tenemos las mejores riquezas, las verdaderas riquezas. Proverbios 13:7 dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Pablo le dijo a los corintios, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Así es el cristiano, hermano. Nuestra riqueza, nuestra seguridad no debe estar en lo material, en el dinero, sino en las promesas de Dios. Segunda a los Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Somos ricos, hermanos. Si usted tiene a Cristo, tiene lo más importante. Más bien pobrecito aquel que confía en su dinero. Dice la Biblia en Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá. Proverbios 27:24 dice, porque las riquezas no duran para siempre. Pablo le escribió a Timoteo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, no sean orgullosos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Los cristianos deberíamos tener la actitud siguiente: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, dice Proverbios 30:8. ¿Sabe lo que se llama eso, querido hermano? Contentamiento. La Biblia dice que el cristiano espiritual, el cristiano que es espiritual, es aquel que tiene contentamiento en su vida. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Contento quiere decir satisfecho. Amén. Tenga cuidado, hermano, porque también la Biblia dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No ponga su mirada en el dinero, no ponga su confianza en el dinero. Como dije, algunos se escudan en la ciencia y niegan a Dios. Algunos se escudan en el dinero, en su economía, y en eso ponen su confianza. Pero hermanos, la Biblia dice que la sabiduría excede la ciencia y excede el dinero en que da vida a sus poseedores. Nuestro escudo debería de ser nuestra fe y confianza en las promesas de la palabra de Dios, porque sus promesas nunca fallan. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Dice la Biblia, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
En 1 Pedro 1, 24, 25 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Gloria a Dios que somos salvos, que tenemos el conocimiento de la verdad, y por el Evangelio vinimos a entender, a comprender, a discernir la palabra de Dios, hermanos. Y eso debe ser nuestro escudo. En medio de los tiempos en que estamos viviendo, ¿en qué se refugia usted, querido hermano? ¿En qué se ampara usted? ¿Cuál es su escudo? ¿La ciencia? ¿Lo que los doctores y científicos nos están diciendo acerca de este coronavirus? Como dije, hay muchos médicos muy preparados que están contradiciendo completamente lo que los doctores que hablan de parte del gobierno nos están diciendo. ¿A quién debemos creerle? O sea, primero nos dijeron que no se podía contagiar esto en el aire, solamente tocando algo. Ahora sí, supuestamente sí se transmite en el aire, respirando el aire. Nos dijeron que nada más era que tenía ciertos síntomas la persona, pero ahora están saliendo con otros síntomas. Nos han dado números de mortalidad que después han cambiado y exagerado grandemente. Nos hemos enterado de que otra gente que ha muerto por otras causas le han atribuido al coronavirus que están muriendo. Los números están cambiando. Nos dijeron que estaban estimando que más de 2 millones de personas iban a morir aquí solamente en Estados Unidos. Ahora ha bajado la cantidad a menos de 150,000 personas que se están estimando que mueran. Mucha más gente que eso muere cada año del flu, del gripa, de ataques al corazón, de accidentes automovilísticos, de suicidio, de tantas otras cosas. ¿Habrá una agenda siniestra política detrás de todo esto? Yo creo que sí. ¿Y a quién le creemos? ¿O se ampara usted en la economía, en su trabajo, en su negocio? ¿En cuánto dinero tiene usted? Tengo noticias para usted, hermano. Va a ponerse peor antes de ponerse mejor. Sí, vamos a entrar a una recesión económica. Y los que más van a sufrir, ¿sabe quiénes son? Los que más se apoyan y se refugian en el dinero. Los demás vamos a estar confiados de que Dios va a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Dice la Biblia en Proverbios 23, 5, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como las de águila y volarán al cielo. Así pasa con el dinero, se va volando. Oh, querido hermano, ojalá que su amparo y su fortaleza sea el Señor. Salmos 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gloria a Dios. Oh, querido cristiano, ojalá que su escudo y confianza sean las promesas de Dios en su palabra. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La última parte de Eclesiastés 7:12, quiero enfatizar eso. Dice Eclesiastés 7:12, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Oiga bien esa palabra, la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. ¿Cómo es que la sabiduría da vida a sus poseedores? Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 1.
Juan capítulo 1 y versículo 1 dice: en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿De quién está hablando aquí? Nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la fuente de toda sabiduría. Por lo tanto, Cristo es la sabiduría de Dios. Primera a los Corintios capítulo 1. Esto le molesta a los humanistas y a los ateos y a los religiosos inclusive, de que seamos, que la Biblia sea, dicen, tan exclusivista. Hermanos, no hay salvación en otro nombre, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera a los Corintios capítulo 1 y versículo 22 dice claramente la Biblia: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Está oyendo lo que dice? ¿Está entendiendo lo que dice la Biblia? Que en Cristo Jesús ha sido hecho por Dios sabiduría, y lo tenemos, hermanos. Tenemos la sabiduría de lo alto, que es la más importante de todos. Jesús excede a la ciencia y al dinero en que da vida a sus poseedores. Yo le pregunto: ¿tiene usted a Cristo Jesús en su vida, en su corazón? Segunda a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted puede encontrar vida nueva y completa, que no le falte nada en Cristo Jesús. En Él estamos completos. ¿Cuál es su escudo? Esta mañana, ¿cuál es su escudo? ¿En quién se refugia y se siente usted seguro? Salmos 3:3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmos 7:10 dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Ve, lo más importante que debemos de cuidar en estos tiempos, hermanos, no es nuestra economía, ni poner tanta atención a lo que la ciencia dice, sino en cuidar nuestro corazón, asegurarnos de que estamos agradando a Dios, porque Él es el escudo, Él salva a los rectos de corazón. Salmos 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y en el versículo 30 del mismo capítulo dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Y termino con el Salmo 28:7 que dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Quiero terminar con esto, hermanos. Eclesiastés 7:14 termina nuestro pasaje diciendo: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Hermanos, Dios es el que nos da buenos tiempos.
Dios es el que nos da paz, tranquilidad, el que nos da buena salud, el que provee para todas nuestras necesidades. Y cuando viene la adversidad, cuando viene la tribulación, también es Dios quien lo permitió en nuestras vidas. Hermanos, dice la Biblia, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Y luego termina diciendo esto, quiero que tome nota de esto. A fin de que el hombre nada halle después de él. Oiga bien eso. Dice, en el día del bien goza del bien. Y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Qué quiere decir eso? Que, hermanos, en medio de la adversidad, las dificultades, Dios sea el único a quien buscamos. Que Él sea en quien nos refugiemos. Porque ¿sabe qué? Dios tiene la respuesta. Y la respuesta es Cristo. Y no hay nada ni antes ni después de Él. Y no hay nada más que Él. Todo lo que sucede en nuestra vida debería de llevarnos a una sola persona. Y ese es Cristo. Y a confiar en Dios y en sus promesas. Quizás Dios ha permitido todo esto para que yo nos acerquemos a Él y pongamos nuestros ojos en Cristo más que nunca. Dice la Biblia, es pues la certeza, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y que sin fe es imposible agradar a Dios. Oh, querido hermano, ¿en quién está su escudo? ¿En qué se refugia usted? ¿Está tan atento escuchando lo que la ciencia dice cuando está contradiciendo muchas veces? ¿Está criticando, está atacando lo que la Biblia dice? Están diciéndonos que debemos de confiar más en lo que ellos dicen que en lo que nuestra fe, la palabra de Dios nos dice. ¿En eso va a confiar en usted? Hay gente que la ciencia les ha dicho que solamente tienen unas semanas y meses para vivir y sin embargo Dios es el que tiene la última palabra y ha desafiado todo lo que los médicos han dicho y esa persona se ha sanado. Dios es el que tiene la última palabra. ¿En quién se refugia usted? ¿En el dinero? ¿Cuánto dinero tiene? ¿O en las promesas de Dios que ha prometido que no va a dejar que ni uno de los justos ande mendigando pan? Que tenga necesidad, que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Oh hermano, que su escudo, que su refugio, su confianza sea en la palabra de Dios y en sus promesas. Toda la adversidad, todas las pruebas, tribulaciones son para que el hombre busque a Dios. Todo comienza y termina Dios. Dice la Biblia que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Todo debería llevarnos de regreso al Señor. Ahorita es el tiempo que más deberíamos acercarnos a Dios. Ahorita es el tiempo en que hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado. Si usted está allí viéndonos y no es salvo, yo le pregunto, si usted muriera hoy, ¿está 100% seguro de ir al cielo? Ese es el tiempo de buscar a Dios, querido amigo. Este es el tiempo de ponerse a cuentas con el Señor, porque la vida es breve, el futuro es incierto. Lo único que está seguro y que nos da plena seguridad es las promesas de Dios, lo que Él ha dicho que va a suceder. Y Cristo un día viene por su iglesia. ¿Será usted con Cristo cuando venga? O si usted muere, cuando Él regrese, ¿será usted llevado con Él? ¿O se irá al infierno? ¿Por qué no le entrega su vida a Cristo el día de hoy? ¿Por qué no hace esta oración conmigo? Vamos a orar en este momento y pídale al Señor ahí en su corazón, en su mente, hágale esta oración. Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que no merezco ir al cielo, Señor. Señor, si muriera ahorita con mis pecados, lo que merezco es ir al infierno, porque la paga del pecado es la condenación, el lago de fuego. Pero Señor, yo creo que tú moriste por mí, que tú diste tu vida en la cruz de Calvario para salvarme de mis pecados y que tu sangre preciosa limpia de todo pecado. Señor, te pido que apliques tu sangre a mi corazón, me arrepiento de mis pecados, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, entra a mi corazón y sálvame. ¿Por qué no le dice al Señor eso? Y estoy seguro que Cristo le escuchará, Dios le escuchará y le perdonará. La Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y hermanos, Dios cumple sus palabras, Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas. Pídale al Señor que le salve. Hermano cristiano, ¿en quién está usted refugiándose? ¿Qué es su escudo?
Escudo es la ciencia para muchos que niegan a Dios, que se burlan de las cosas de Dios. El dinero es escudo para muchos otros. Y cuando tienen dinero se sienten bien seguros. Es un alto muro en su imaginación. Pero las riquezas no durarán. Se acabarán. Se irán como con alas. Más bien deberíamos de poner nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor. Refugiarnos en Él porque Él es nuestro amparo y fortaleza. En Él hay que confiar. Acérquese al Señor, hermano. Ponga a Dios primero. Viva para Él. Cuide su vida espiritual. Compártale a otros de Cristo Jesús.